Geometría diferencial de campos escalares y vectoriales. El vector tangente. La figura siguiente muestra el incremento correspondiente a la función vectorial velocidad, mientras que el hipervínculo muestra de forma clara su comportamiento. A ver, tenemos aquí r en t más delta t, r de t, y el vector r de t más delta t menos r de t. ¿Sí? O sea, a este vector le sumamos el opuesto. ¿Qué ocurre cuando delta t se va tomando cada vez más cercano a cero? Delta t lo podemos también llamar h. La velocidad es el límite cuando delta t tiende a cero de delta r sobre delta t. Es decir, es la derivada de la posición respecto del tiempo. La derivada de r respecto de t. Esta recta es la recta secante que estábamos acostumbrados a ver en el cálculo diferencial en una variable. ¿Qué pasaba cuando este punto se tomaba cada vez más próximo a este? Este vector, o mejor dicho, esta recta secante tendría a ser como recta tangente. El vector que suma estos dos tiende a ser el vector tangente a la curva. Veamos la animación. Esto significa que delta t o h se toma cada vez más cercano a cero y el vector tiende a ser el vector tangente. Fíjense, el punto P y Q, por acá va a pasar la recta secante a la curva en dos puntos. A medida que este punto se toma más cercano a este, el vector tiende a ser el vector tangente. En esta figura se ve con total detalle. Vamos a verlo detenidamente. Bueno, a esta figura la vamos a ver ahora en el Paint. Fíjense, r de t, r en t más h o más delta t. Por acá pasa la recta secante y el vector dirección de esa recta le podemos decir vector secante entre comillas. A medida que h o delta t tiende a cero y este punto se acerca a este, ¿sí? La recta secante va a tender a ser la recta tangente a la curva en el punto P y este vector va a tender a ser el vector tangente. ¿Sí? El vector secante puede tener múltiplos dependiendo de h, que es un escalar, y que a esta operación vectorial la puedo pensar multiplicada por 1 sobre h. Se dilate el vector o se contraiga, por acá va a pasar una recta secante donde este vector va a ser el vector dirección de la misma. Y por acá la recta tangente. A medida que este punto se acerca a este punto, o sea que h o delta t tiende a cero, ¿sí? El vector tiende a ser el vector tangente, que es el vector dirección de la recta tangente. Eso es lo nuevo acá, que en definitiva no hay nada nuevo bajo el sol. La idea de la derivada sigue siendo la misma. Lo que se involucra ahora es la interpretación geométrica de lo que vimos en geometría analítica acerca del vector dirección de una recta. No es otra cosa de la recta tangente, es el vector tangente a la curva en el punto P. Y la recta secante también tiene un vector dirección que sería este vector secante. Entonces, cuando delta t tiende a 0, delta r sobre delta t tiende al vector tangente y se define como el límite
R' de t, cuando delta t tiende a 0 de R en t más delta t menos R de t sobre delta t. Y definimos este límite, si existe y es finito, como el vector tangente a la curva en el punto P. Definimos a continuación curva regular o suave. Decimos que una curva es regular o suave si R es diferenciable en I. Recordemos que está haciendo referencia a una R de t, donde la variable de R es una sola variable, así que la diferenciabilidad equivale a la derivabilidad y se debe exigir que R' es continua en ese intervalo y para todo t perteneciente a I la derivada de R en t es distinta de 0. A ver, el nombre no es arbitrario. Lo de regular o suave, a ver, imaginemos que a la curva la podríamos tocar. Si es derivable o diferenciable en todos los puntos, no hay puntos angulosos. Si no estuviera esta aclaración, podría ocurrir que hubiera algún punto ríspido, un punto anguloso, un punto de no derivabilidad, y ya no sería suave. ¿Se entiende cuál es la idea y por qué es el nombre? Ahora vamos a definir vector tangente unitario. Recuerdan ustedes que lo que era un versor, un vector de módulo 1. Si teníamos un vector, el vector U, el versor asociado al vector U, no es otra cosa que el vector sobre su módulo. ¿Recuerdan eso? Bueno, de la misma manera vamos a definir vector tangente unitario. Se hace una curva suave representada por R en I abierto. Si la derivada de R en t es distinta de 0, el vector tangente unitario se define como la derivada sobre el módulo. Eso es el vector tangente unitario. Acá proponemos un ejemplo. Hallar el vector tangente unitario a la curva dada por R de t igual a t por i más t cuadrado por j cuando t vale 1. Y luego me pide la ecuación de la recta tangente en el punto que genera t igual 1 y graficar esta recta en el mismo diagrama que la curva, previa identificación, es decir, escribir o obtener esta curva en forma cartesiana. Bueno, acá dice desarrollado en clase. Bueno, esta es una clase grabada, pero ahora lo vamos a hacer a continuación. Repito cuál es el objetivo. Hallar el vector tangente unitario a esta curva, dada por la curva expresada en forma vectorial cuando t vale 1. Luego hallar la ecuación de la recta tangente en el punto que genera t igual 1 y graficarla en el mismo diagrama cartesiano que la curva, que hay que identificar. Bueno, vamos a ver cómo lo hacemos. Bueno, tenemos que R de t es t por i más t cuadrado por j. Esto es x, esto es y. O sea que x vale t, y vale t cuadrado. Si sustituimos x por t, la curva buscada, o sea, la curva dada en forma vectorial expresada en forma cartesiana, es y igual a x cuadrado. Ya hemos hecho algo de lo que nos pedía, identificar la curva. El objetivo, hallar el vector tangente unitario y la recta tangente con t igual 1. Este es R de t, su derivada es 1, t respecto de t por i, más 2t por j. Si lo evaluamos en 1, nos da i más 2j. El módulo es la raíz cuadrada de 1 al cuadrado más 2 al cuadrado, raíz cuadrada de 5.
el vector tangente unitario es el vector tangente sobre el módulo. O sea, I más 2J sobre raíz de 5. O sea, 1 sobre raíz de 5 por I más 2 sobre raíz de 5 por J. Cuando t vale 1, tenemos x igual a 1, y igual a 1 al cuadrado. El punto que genera t igual a 1 es el punto 1, 1. Ahora ya tenemos el vector tangente unitario, nos falta la recta tangente. Cuando i vale x cuadrado, la derivada vale 2x. La derivada en 1 vale 2, 2 por 1. La recta tangente es i menos i de 1, que es 1. Este es x, este es i, pero es la imagen de la función en este punto. Esta recta tangente, ¿se acuerdan la ecuación? Es i' menos i de 1, en este caso x0 es 1, igual a i' en 1, que es 2, por x menos 1. Bueno, nos queda i menos 1 igual a 2 por x menos 1. Operamos, esta es la ecuación de la recta tangente. Vamos a ver su gráfica. Ustedes pueden hacerla también. Acá está x cuadrado, acá está el punto 1, 1. Este es el vector dirección. El vector dirección era i más 2j. Este es el vector dirección, este es el vector tangente unitario, que es un vector colineal a este. Esta es la recta tangente en el punto 1, 1. Y lo que acá seguimos como haciendo zoom a la gráfica, lo que suele hacerse con el vector dirección o vector tangente es como que se lo marca sobre la curva, en este caso, perdón, sobre la recta tangente, ¿sí? Pero es este vector trasladado, que sigue la misma dirección de la recta. Por eso es el vector dirección o director de la recta. Con esto se completa con la visualización el objetivo cumplido de la consigna. Bueno, vamos a la derivada direccional. Bueno, la derivada direccional es un concepto introducido en el capítulo anterior. Ahora vamos a ver la interpretación geométrica, que van a ver que no difiere demasiado de lo que hemos visto con la derivada parcial. Acá tenemos una figura donde, acá esto es un campo escalar, su curva de nivel, o el punto A, donde el punto A que se marca acá sobre la superficie sería el punto del dominio y la imagen del campo escalar en ese punto. La recta, ¿se acuerdan? Cuando estudiábamos la derivada, nos movíamos de un punto A más H por A lo largo de una recta, y el dominio S. Esta es una figura que está con zoom. Tenemos un triángulo rectángulo. Acá está el vector tangente a la curva de nivel. Y este vector tiene una particularidad. Mejor dicho, generamos a partir del vector y del ángulo
el triángulo rectángulo que tiene su cateto adyacente y su cateto opuesto. No es que el vector sea algo particular, sino que le dimos nosotros un contexto particular para la interpretación geométrica. Luego vamos a volver sobre esto. A ver, si tengo un campo escalar de dos variables, la derivada direccional, recordemos que es el gradiente del campo escalar en el punto escalar el versor asociado al vector dirección. La representación paramétrica de R, ¿se acuerdan? La recta en la que nos movemos desde A a un punto próximo, es A más T por I sub 0, donde alfa de 0 va a ser A. Evaluamos cuando T vale 0. La representación paramétrica de la curva de nivel es R de T, donde la primer componente es alfa de T por I más F en alfa de T por J. Es decir, acá en la componente vertical hacemos F en alfa de T. R' de T va a ser primer componente alfa' de T. La segunda, el gradiente de F en alfa de T escalar alfa' de T, o sea, la regla de la cadena. Esto no es otra cosa que la derivada direccional en A respecto del versor I sub 0. Si evaluamos R' en 0, no va a haber gran variación. Directamente me queda que este vector que forma este ángulo con la componente horizontal va a ser un vector que tiene componente horizontal I sub 0 y vertical F' en A respecto de I sub 0, la derivada direccional. Esto es una magnitud y esto sería el módulo. Esto vale 1. Este es el vector tangente que sería la derivada en 0. La tangente de este ángulo es el cociente de esta magnitud sobre esta magnitud que vale 1. O sea que la tangente de este ángulo nos da la derivada direccional. Por aquí va a pasar una recta tangente a la curva de nivel en este punto. En definitiva, ¿qué es la derivada direccional? Un número que me evalúa la pendiente de la recta tangente, ¿sí?, a la curva de nivel del campo escalar en estudio en un punto determinado. Bueno, en este caso en un punto A. Por eso veíamos a esta figura haciendo zoom, pero bueno, ahora hicimos la correspondiente explicación. Reitero, la derivada direccional me evalúa la pendiente de la recta tangente a la curva de nivel del campo escalar dado en el punto A. Bueno, las siguientes direcciones nos conducen a una animación del GeoGebra que muestra la interpretación geométrica de la derivada direccional. Por ejemplo, en la primera podemos ver que tenemos este campo escalar, 4 menos x cuadrado menos 2y cuadrado. Fíjense que podemos ver la curva de nivel del campo escalar, el vector tangente y la recta tangente. Y bueno, podemos ir cambiando los puntos. Lo podemos ir moviendo.
Lo interesante es entender lo que yo acabo de explicar con los diagramas. El campo escalar, la curva de nivel, la recta tangente en un punto, el vector dirección de esa recta, que es el vector tangente a la curva de nivel, ¿sí? La otra animación es similar. Ejemplo sobre el cálculo de la derivada direccional. Calcular la derivada direccional de este campo escalar en este punto y en esta dirección. Para poder calcular la derivada direccional necesitamos el gradiente del campo escalar, evaluarlo en el punto, y el versor asociado al vector dirección. El gradiente, derivada parcial de f respecto de x, es 1 y respecto de y menos 2y. La evaluamos en el punto 1, 1, esto es constante, menos 2 por 1. Este es el vector dirección, el módulo es la raíz cuadrada de 1 al cuadrado más menos 1 al cuadrado, raíz de 2. El versor y menos j sobre raíz de 2. La derivada direccional es el gradiente en el punto, escalar el versor, 1 menos 2 por el versor. Esto por asociatividad mixta del producto escalar lo podemos sacar fuera. 1 por 1, 1 más menos 2 por menos 1, 2. Esta derivada direccional nos da 3 sobre raíz cuadrada de 2. Derivada direccional a lo largo de una curva. Si tengo un campo escalar de dos variables y R va de R en S, F diferenciable en R de T, cuando la función vectorial R describe una curva C, la derivada R' es el vector velocidad, que ya lo hemos visto, es el vector tangente a la curva, y la derivada de la composición G de T igual a F de R de T es, según la regla de la cadena, el gradiente, la derivada de G es el gradiente de F en R de T, escalar R' de T, es la derivada de F respecto al vector velocidad, suponiendo que R' es distinto de 0. Si T de T es el vector tangente unitario en la dirección de R' de T, este producto escalar se denomina la derivada direccional de F a lo largo de la curva C o en la dirección de la curva C. Para una curva plana se puede escribir al vector tangente unitario de este modo, por sus cosenos directores. La cuestión es muy simple. Recordemos que las componentes escalares de un vector son, respectivamente, el módulo del vector por su coseno director. Si el vector es un versor, directamente sus componentes escalares son sus cosenos directores. De hecho, alfa de t y beta de t serían los ángulos respectivamente formados por el vector tangente unitario con los ejes x e y positivos. Y la derivada direccional tomaría esta forma a lo largo de la curva, ¿sí? La derivada de f respecto de x por el coseno de alfa de t más la derivada de f respecto de y por el coseno de beta de t. Bueno, estas son simplemente notaciones. Gradiente de f escalar el vector tangente unitario. Después vamos a ver algunos ejemplos con la cuestión del ángulo y hay en la práctica, en la actividad de aprendizaje correspondiente. Vamos a desarrollar ahora este ejemplo sobre derivada direccional a lo largo de una curva. El objetivo es hallar la derivada direccional de este campo escalar a lo largo de esta parábola en el punto 1, 2. Campo escalar, curva, punto.
el objetivo es hallar la derivada direccional a lo largo de C en el punto P. Bueno, escribimos derivada direccional en el punto P a lo largo de C. Esto va a ser el gradiente de f en P por el vector tangente unitario. Bien. Hacemos el gradiente. La derivada parcial de f respecto de x es 3x cuadrado menos 3y. Y respecto de y es menos 3x. La evaluamos en el punto P, sustituyendo x por 1 e y por 2. Nos da el vector menos 3, 3. Para hallar el vector tangente unitario, necesitamos parametrizar a esta parábola. Bueno, llamamos x igual a t, es decir, fijamos como parámetro la variable que no está al cuadrado. Sabemos esto desde geometría y lo revisamos en el capítulo 2. Ahí nos queda t cuadrado menos t más 2. O sea que r de t es t por i más t cuadrado menos t más 2 por j. La derivada es 1 por i más 2t menos 1 por j. La evaluamos en el punto en que x es igual a t es igual a 1. ¿Por qué? Porque el punto es 1, 2. Entonces, si x es 1, t vale 1, por la fijación del parámetro. R' en 1 es 1 por i más 2, estamos evaluando la derivada, 1 por i más 2 por 1 menos 1. Me queda i más j. El módulo es la raíz cuadrada de 1 al cuadrado más 1 al cuadrado, raíz cuadrada de 2. El vector tangente unitario es R' en 1 sobre el módulo, es decir, i más j sobre la raíz cuadrada de 2. Ya tenemos el elemento que nos faltaba. La derivada direccional en el punto P de este campo escalar a lo largo de la curva C es el gradiente de f en P, que ya lo habíamos obtenido, por el vector tangente unitario que acabamos de obtener. Reemplazamos, hacemos el producto escalar y nos queda menos 3 por 1 sobre raíz de 2 más menos 3 por 1 sobre raíz de 2 nos da menos 6 sobre raíz cuadrada de 2. Con lo cual completamos el objetivo. Interpretación geométrica del gradiente. Tenemos un campo escalar no constante de dos variables, diferenciable en S y C un valor constante real. Supongamos que la ecuación cartesiana f de x igual c, curva de nivel de f, describa una curva C que tenga tangente en cada uno de sus puntos. F, el campo escalar, tiene entonces las siguientes propiedades en cada punto de C. ¿Cuáles son esas propiedades? La primera es la interpretación geométrica pura del vector gradiente. Las otras tres son consecuencias. El gradiente de un campo escalar siempre es perpendicular a la curva de nivel. Siempre. La derivada direccional del campo escalar es nula a lo largo de la curva. Y vamos a ver cuándo tiene los valores máximos y mínimos. Para la primera propiedad, para su prueba, consideremos una curva cualquiera gamma mayúscula con una ecuación vectorial de la forma r de t igual a x de t por i más y de t por j. E introduzcamos g de t igual a f de r de t, es decir, r compuesta con f. En virtud de la regla de la cadena, la derivada es el gradiente de f en r de t escalar r' de t. Cuando gamma es igual a la curva c, la función g toma el valor constante. De manera que su derivada es 0. Pero la derivada de g, que es una composición, es el gradiente de f escalar r'. Resulta que este producto escalar es 0. Si el producto escalar de dos vectores es 0, es porque son perpendiculares.
O sea que el gradiente de f es perpendicular a r', que es el vector tangente en C. Esto significa que el gradiente de f es perpendicular a la curva de nivel en C. Observemos aquí, en esta figura, el campo escalar, la superficie de nivel. Acá estaría el vector tangente y el vector perpendicular a la curva de nivel. La propiedad B es inmediata, es consecuencia de la A. ¿Y qué pasa con C y D? Veamos. La derivada direccional en un punto respecto de un versor I sub 0 es el gradiente de f en el punto escalar el versor. Por definición de producto escalar, si estos dos vectores son no nulos, porque si fuera uno de ellos nulos, directamente la derivada direccional es 0 y no tiene sentido este análisis, es el módulo del gradiente por el módulo del versor por el coseno del ángulo formado por los dos vectores. Llamemos a esto alfa. ¿Cuándo esto va a tomar el valor máximo y cuándo va a tomar el valor mínimo? Si alfa vale 0, el coseno de 0 es 1. Esto es el módulo del versor. Este va a ser el valor máximo, el módulo del gradiente. Y la dirección va a ser la de gradiente. Pero la magnitud de la derivada direccional va a ser la magnitud, el módulo de gradiente. Si alfa es pi, recordemos que el ángulo que fueren formar dos vectores oscila entre 0 y pi, no puede ser ni menor que 0 ni mayor que pi. Esto, el coseno de pi va a ser negativo, va a ser menos 1. Esto es 1. El valor de la derivada direccional va a ser el opuesto del módulo del gradiente. Y la dirección va a ser la del vector opuesto al gradiente. Pero la magnitud va a ser el opuesto del módulo del gradiente. Entonces, la derivada direccional máxima, su magnitud es la del módulo del gradiente y su dirección es la del gradiente. Mientras que la mínima tiene como magnitud el opuesto. Estamos hablando de la magnitud, no la magnitud del módulo. Que no se confunda. El opuesto del módulo del gradiente y la dirección va a ser, claro, porque van a ser dos extremos. Decía que van a ser dos extremos. Si esta fuera la curva, en un punto, este es el gradiente, como derivada direccional máxima, su magnitud va a ser la de su módulo, y la mínima va a ser el vector opuesto a este, y su magnitud va a ser el opuesto del módulo del gradiente. ¿Qué significa geométricamente? ¿Qué significan según para qué fenómeno las curvas de nivel? Si el campo escalar representa la temperatura, estas son las isotermas. Si el campo escalar representa la presión, las líneas de nivel van a ser isóbaras, y si es el volumen, isócoras. Ahí podemos ver isotermas, el gradiente y las líneas de flujo, que son ortogonales a las líneas de nivel. Acá podemos ver el campo escalar, el plano tangente,
y el vector normal. Plano tangente del que hablamos en el capítulo anterior y que en breve vamos a ver cómo se obtiene. Cada una de estos hipervínculos nos lleva a ver isotermas, isobaras e isócoras. Vamos a ver simplemente las isotermas, las otras se las dejo propuestas. Presión en función del volumen. Vamos variando el volumen y en base a eso varía la presión, y la temperatura, que es constante, hace que la curva se mueva y varíen los valores de presión y de volumen. Esto sería con la ley de Boal-Mariotte. Pueden ver las isóbaras e isócaras con la ley de Gay-Lussac. Finalmente llegamos al plano tangente. Para el plano tangente vamos a ver una cuestión, lo voy a resumir muy simple a todo. ¿Recuerdan esta figura de geometría analítica? Que es la ecuación del plano, donde tengo un vector normal, un punto P0 fijo y un punto cualquiera de paso. Un punto va a pertenecer al plano si P0, P es perpendicular al vector normal. Ahí está la clave para la ecuación del plano tangente. Esto es la ecuación vectorial del plano. Esto no es otra cosa que el vector gradiente, que acabamos de ver hace un momento, que es el vector perpendicular a la línea de nivel. La línea de nivel está ahí. Debajo está el campo escalar. Entonces, ¿qué ocurre? P0 representa un punto cualquiera de coordenadas x0 y 0, z0. P, mejor dicho, este es un punto concreto y este es un punto cualquiera x y z. Entonces, hago P0P escalar el gradiente del campo escalar en el punto P0, que es el vector normal igual a 0. Con recordar esto es simple para generar la ecuación del plano tangente. ¿Qué se puede desarrollar? No tiene sentido ni siquiera arrancar con esta fórmula, sino de esta y generarla. Pero ¿qué ocurre? Ahí tenemos una esfera con el plano tangente, el vector gradiente, y fíjense que siguiendo la dirección del vector gradiente pasa una recta perpendicular al plano tangente. Esa recta perpendicular, que aquí está escrita, ¿se acuerdan la ecuación simétrica de la recta en el espacio? X menos x0 sobre la primer componente de ese vector dirección igual a y menos y0 sobre la segunda, z menos z0 sobre la tercera. Las componentes escalares de este vector son las del vector gradiente, que es el vector gradiente, que es el vector normal del plano tangente, y el vector dirección de la recta perpendicular. Esta ecuación también se puede escribir en forma paramétrica. Es importante que entiendan y vean geométricamente. Plano tangente al campo escalar, en este caso es una esfera. Vector gradiente, vector perpendicular al plano tangente. Por aquí pasa una recta perpendicular. El vector gradiente es el mismo, es el vector dirección de la recta tangente, de la recta normal. Y son la misma componente del vector gradiente, que es el vector perpendicular al plano tangente.
Vamos a ver un ejemplo y también lo vamos a visualizar. Hallar las ecuaciones del plano tangente y la recta normal en este punto. 1, 1, 0, z igual a f de x igual a x cuadrado más y cuadrado menos 2. ¿Qué hacemos? Generamos la superficie asociada, implícita. X cuadrado más y cuadrado menos 2 menos z igual 0. O al revés, no va a afectar. La igualdad es simétrica. Hacemos el gradiente. 2x, 2y y z respecto de z es menos 1. Lo evaluamos en el punto. 2 por 1, 2. Más 2 por 1, 2. Y directamente la tercer componente es constante. Generamos la ecuación del plano tangente. Gradiente de f en 1, 1, 0 escalar P0P. P0P va a ser x menos 1. Segunda componente y menos 1. Y tercera z menos 0. Escalar 2, 2 menos 1. Hacemos el producto escalar 2 por x menos 1 más 2 por y menos 1 más menos 1 por z. Agrupamos y nos queda la ecuación del plano tangente. La recta. X menos 1, igual que lo que habíamos obtenido, sobre 2. Igual a y menos 1 sobre 2. C igual a z sobre la tercer componente, menos 1. La podemos escribir como x igual a 1 más 2t, y igual a 1 más 2t, z igual a 0, nos lo escribimos menos t. Ahí tenemos la superficie, que es un hiperboloide, la recta normal, el vector gradiente, por ahí pasa la recta, es decir, mejor dicho, la recta normal tiene como vector dirección al vector gradiente, que es el vector normal al plano tangente. Podemos ver alguna animación en alguno de estos hipervínculos. Quiero aclarar algo. El software le hace solamente el plano tangente, la recta normal la tracé yo. Porque por ahí, si no lo aclaro, van a estar buscando y no lo va a hacer. El primero es más conceptual, porque ya les da un campo escalar fijo, y los otros varían. Fíjense, bueno, acá está el campo escalar. Vamos a poner el que hicimos recién en el ejemplo, que era x cuadrado más y cuadrado menos 2 y el punto es 1, 1, 0. Ahí está el plano tangente. Acá está el vector gradiente. Se ve claramente el campo escalar. Pueden ir variando el punto. Y por acá pasa la recta perpendicular. Por acá pasa también la recta perpendicular. Bueno, ya viene la actividad de aprendizaje, pero yo generé algunos ejemplos más que vamos a ver a continuación. Un ejemplo más de recta normal y plano tangente. Tenemos este campo escalar,
El objetivo es en el punto menos 1, 1, plano tangente y recta perpendicular. Generamos la superficie asociada, pasamos Z al otro miembro. El plano tangente es el gradiente de f en el punto P0, escalar P0P, igual a 0. El punto es menos 1, 1, menos 3, que es Z, es la imagen del campo escalar en el punto menos 1, 1. Lo evaluamos y obtenemos en efecto menos 3. Este gradiente recordemos que es perpendicular al plano y paralelo a la recta. Bueno, genero el gradiente. El gradiente es 3x cuadrado menos 4y menos 1. Lo evalúo en el punto P0, es decir, en menos 1, 1, menos 3. Me va a quedar 3 por menos 1 al cuadrado, me queda 3, menos 4 por 1, me queda 4, menos 4, y esto es constante. Lo multiplico escalarmente por x menos menos 1. Segunda componente, y menos 1, z menos menos 3. Esto por esto, más esto por esto, más esto por esto, igual a 0. Agrupo y me queda la ecuación del plano tangente. 3x menos 4y menos z más 4 igual a 0. La recta, ¿cómo va a ser? X más 1 sobre 3, que es el vector gradiente, que es a la vez que es el vector normal al plano tangente y es el vector dirección de la recta normal, igual a y menos 1 sobre menos 4, igual a z más 3 sobre menos 1. Esta es la ecuación en forma paramétrica. X igual a menos 1 más 3t, y igual a 1 menos 4t, z igual a menos 3 menos t. Y lo que me gustaría no cerrar sin antes ver una derivada direccional, pero donde el vector dirección es un ángulo. En la actividad de aprendizaje 4, en el ejercicio 1b, se pide calcular la dirección, la derivada direccional de un campo escalar en un punto respecto de esta dirección. Es decir, forma un ángulo de pi sobre, creo que pi sobre 3. En este caso tenemos un campo escalar. El objetivo es hallar la derivada direccional en el punto 1, 1, siguiendo la dirección del ángulo pi sobre 6. A ver, ¿cómo sería el versor asociado? Recordemos que el versor, las componentes escalares de un versor son sus cosenos directores. Entonces, vamos al Paint para ver esto. Si tenemos un vector, tenemos un vector que dijimos forma un ángulo de pi sobre 6, o sea, 30. Este. El otro ángulo va a ser el complementario, 60. ¿Está claro eso? Si este es 30, el complementario es 60. Entonces, hay una forma de chequearlo muy simple, no es obligatorio. Recordemos una propiedad de los cosenos directores. La suma de los cosenos directores, cada uno al cuadrado, me tiene que dar la unidad. Si no, no son los cosenos directores de un vector. El coseno cuadrado de pi sobre 6
El coseno de pi sobre 6 es raíz de 3 sobre 2 al cuadrado. Y el coseno de pi sobre 3 al cuadrado es 1/2 al cuadrado, es igual a la unidad. La derivada direccional. El gradiente de f en p es escalar u sub 0. Escribo los valores, genero el gradiente, 2x primer componente, menos 3 porque es 0 menos 3, la evalúo en el punto P, 1, este es constante, entonces 2 menos 3 escalar los cosenos directores. Si hago el producto escalar, me queda raíz de 3 menos 3 medios. Este es el valor de la derivada direccional. Bueno, les agradezco su atención. Con esto cerramos todo este párrafo del capítulo 4. Siempre recuerden que si entendieron y les resultó provechoso, no olviden poner el me gusta. Es satisfactorio detrás de todo el trabajo que hay en todo esto. Muchas gracias. Hasta el próximo.